Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con el avance en cinética. El primer capítulo que vamos a ver o en qué saber en este video va a ser sobre introducción a la cinética. Pero para eso primero hay que definir qué es cinética química. Se entiende por cinética química a aquella rama que se encarga del estudio de la rapidez con la que ocurre una reacción. Es decir, en esto vamos a ver nosotros qué factores son los que alteran la velocidad de una reacción. Entre estos factores puedo nombrar uno que es la temperatura o tal vez el uso de algún catalizador. Además de todo eso, nosotros vamos a tomar en cuenta los eventos moleculares que se efectúan mediante la reacción. ¿A qué va referido eso? Si es que me importa la difusión, si es que es algo que influye demasiado en la velocidad, si es que es la fase controlante y todo eso. Lo más importante de la cinética química es definir sus objetivos. La cinética química tiene como objetivo medir la rapidez de una reacción y además de eso, encontrar modelos matemáticos que representen dicha rapidez. En todo lo que es cinética vamos a representar la velocidad de la reacción con la letra R. Vamos a decir, tengo una reacción que me dice A produce B más C. Lo que va a hacer la cinética química es medir la velocidad con la que A se descompone o con la que B y C se producen. Puede ser que me diga que la velocidad es representada por esa ecuación cinética o puede ser que sea realmente representada por esta otra ecuación cinética. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la verdadera cinética de la reacción? Experimentalmente. Entonces, la cinética química va a tratar en darnos herramientas o presentarnos algunas posibilidades con las que se va a dar la velocidad de la reacción y nosotros la vamos a comprobar experimentalmente. La velocidad de una reacción va a estar explicada de la siguiente forma. Vamos a decir que tenemos la siguiente ecuación química. A más B produce C más D, cada una con su respectivo coeficiente estequiométrico. La velocidad se representa respecto a cada uno de los componentes involucrados en la reacción. Quiere decir que yo puedo representar la cinética de A, la cinética de B, la de C y la de D. Ahora, hay que definir muy bien el concepto del signo. Si un compuesto se consume en la reacción, su cinética va a estar representada con un signo negativo. En este caso podemos decir el primer reactivo que es A, como está en la parte de los reactivos, se consume. Entonces lo correcto sería representar menos RA, es decir, que A desaparece. Y están dadas en unidades de mol de A sobre el litro por segundo. Y en que el caso de B lo mismo, como es un reactivo, menos R de B. Y sus unidades, moles de B por litro por segundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un compuesto se forma? En ese caso, lo correcto ahora sería representarlo con un signo positivo, más RC, que va a estar dado en unidades de moles de C sobre litros por segundo. Y en D lo mismo, mol de D sobre litro por segundo. Ese signo positivo quiere decir que ese compuesto se está formando en la reacción. Ahora vamos a definir los tipos de reacciones que van a encontrarse en la cinética, pero todo esto lo vamos a hacer o lo vamos a clasificar respecto a según su orden. Pero para eso hay que definir qué es el orden de la reacción. En cinética definimos el orden de la reacción respecto a un reactivo como la potencia a la que está elevada el término de la concentración de dicho reactivo. En otras palabras, digamos que yo tengo esta cinética, menos RA es igual a K por CA elevado a 1.5 por CB elevado a 2. El orden es ese exponente al que está elevado a la concentración. Es decir, hay dos tipos de orden, un orden respecto a cada compuesto y uno de manera global. Por ejemplo, si yo hablo del orden respecto a A, me fijo en qué número está elevado la concentración de A, 1.5. Entonces el orden respecto a A es 1.5. Del mismo caso para B. Veo a qué número está elevado, a 2. Entonces el orden respecto a B es 2. Y el orden global es la suma de los órdenes parciales. Quiere decir 1.5 más 2, 3.5. Ahora, a partir del orden, uno puede clasificar las reacciones en dos tipos, reacciones elementales y reacciones no elementales. Las reacciones elementales son aquellas en las que el orden coincide con la estequiometría. Digamos, si yo tengo una reacción que me dice 2A es igual a B o 2A produce B, vemos que el coeficiente de A es 2, entonces el orden va a ser 2 respecto a A.
Cuando son elementales, el orden coincide con la estequiometría. En cambio, cuando son no elementales, el orden no coincide con la estequiometría. En este caso, su coeficiente estequiométrico de A es 2, pero experimentalmente se demostró que el orden es 1. Entonces esta es una reacción no elemental. Ejemplos de las reacciones no elementales son aquellas, podríamos decir que las reacciones orgánicas. ¿Por qué? Porque para pasar a una reacción orgánica no solamente se da una reacción directa, sino que pasa un mecanismo de reacción por etapas. Entonces quiere decir que al formarse compuestos intermedios, el orden se va alterando. Hay que ver la importancia que tienen los coeficientes estequiométricos en la cinética. Porque digamos que tenemos la siguiente ecuación química. 2A más 3B produce C más 5D. La cinética de A, la cinética de B, la cinética de C y la cinética de D. Entonces estoy planteando la cinética de cada uno de los compuestos involucrados en la reacción. A, B, C y D. Ahora, voy a asociar a esta cinética una constante de velocidad y voy a empezar a definir las velocidades para cada compuesto. Vamos a asumir que la reacción es elemental, quiere decir que el orden va a coincidir con el coeficiente estequiométrico. Vamos para A. Voy a decir que A está involucrado con esta constante y entonces la cinética se va a definir como la constante por el producto de las concentraciones de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos para esa constante? A y B. Entonces va a ser por concentración de A elevado a su coeficiente, porque es elemental, por concentración de B elevado a su coeficiente. Ahora ahí me pregunto, para esa constante cinética, ¿A se consume o se produce? Se consume porque está en la parte de reactivo, entonces va a ser menos. Entonces voy a definir las unidades en las que va a salir esa cinética. Esa cinética va a salir como moles de A por litro por segundo. Entonces voy a hacer de la misma forma para B. Me fijo. B está involucrada con la constante cinética K. Y para esa constante la cinética se define como el producto de las concentraciones de sus reactivos. En este caso, A y B, elevada a su coeficiente estequiométrico porque es una reacción elemental. A va a ser orden 2 y B va a ser orden 3. Para esa constante cinética, B se consume o se produce. Vemos que está en la parte de los reactivos, quiere decir que se consume. Entonces va a ser signo negativo. Ahora, aquí es muy importante, ¿por qué? Porque me estoy dando cuenta que ese término, K por CA al cuadrado por CB al cubo, está en unidades de moles de A sobre litros por segundo, porque ya habíamos definido la constante en función a A. Pero yo no quiero que mi cinética esté en esas unidades porque ahora estoy hablando de la constante de B. Entonces, ¿qué puedo hacer para transformar esos moles de A a moles de B? Tengo que aplicar una relación de los moles. Entonces ahí me fijo. Debido a la estequiometría yo sé que 2 moles de A producen 3 moles de B. Entonces, si yo hago esa conversión, voy a definir que moles de A se va con moles de A y ahora recién me queda moles de B sobre litro por segundo. Entonces la cinética de B en realidad va a ser menos 3 medio por K por CA al cuadrado por CB al cubo. Ya vimos por qué hay que poner ese factor de corrección que es la relación estequiométrica. Porque la K estaba definida para A. Entonces la unidad era moles de A sobre litros por segundo. De la misma forma voy a hacer para C. Lo mismo. En este caso C se produce, entonces positivo. Y de la misma forma ese término estaba en unidades de moles de A sobre litros por segundo. Yo no quiero moles de A, quiero moles de C. Entonces aplico la relación estequiométrica. 2 moles de A producen 1 mol de C. Y reemplazando me queda eso. Y eso recién va a estar en unidades de moles de C sobre litros por segundo. Aquí es RC, por favor lo cambio. Y de D la misma forma. Está en moles de A sobre litro por segundo. Quiero en moles de D. Aplico la relación. 2 moles de A producen 5 moles de D. Y cambio. 5 medio de K por CA al cuadrado por CB al cubo. Entonces a partir de eso nosotros podemos definir cualquier cinética de cualquier compuesto metido en una ecuación química. En este caso les presento varias posibilidades. Puede ser que tenga reacciones en serie, reacciones en paralelo, reacciones en serie y en paralelo. Y de la misma forma. Cualquiera de esas ustedes pueden realizarla a partir de los consejos y la metodología que se está siguiendo. Entonces voy aquí a analizar dos de estos 4 ejercicios.
Para que ustedes vean la gran importancia de los coeficientes estequiométricos, vamos a analizar estas dos que se parecen, que vamos a decir que tienen el mismo orden, pero tienen diferente relación estequiométrica. Vamos a ver cómo definimos la cinética de cada uno de esos. Entonces voy a definir la cinética para A. Me fijo qué constantes involucran a A, solamente K1. Entonces la cinética de K1 va a ser K1 por la concentración de su reactivo, en este caso solamente es A. Estamos asumiendo que todas son, de orden 1. Ahora, para este constante A se consume, entonces negativo. Y me fijo que este término va a estar en moles de A sobre el litro por segundo. De la misma forma para B, me fijo qué constantes relacionan a B, K1 y K2. Voy primero para K1. La cinética de K1 es K1 por la concentración de los reactivos, A. Para esa constante B se produce, entonces positivo. Pero ese término está en moles de A, entonces voy a hacer la transformación. Un mol de A produce un mol de B. Ahora, ¿qué otra constante está relacionada a B? K2. Entonces la cinética de K2 va a ser K2 por la concentración de su reactivo, que en este caso es B. Para esa constante B se consume, entonces va a ser negativo. Y va a estar en unidades de moles de B sobre litros por segundo. De la misma forma para C. La única constante que relaciona C es la K2, entonces va a ser K2 por CB. Para esa constante se produce, entonces va a ser positivo. Pero estas unidades están en moles de B sobre litros por segundo. Entonces hago la transformación. Un mol de B produce un mol de C. Y listo, ahí están las unidades de moles de C sobre litros por segundo. Ahora, de la misma forma ustedes van a realizar la cinética para esta siguiente reacción. ¿Qué es lo que va a cambiar? Al principio la cinética de A es la misma. ¿Por qué? Porque estoy definiendo la constante 1 en unidades de moles de A sobre litros por segundo. Pero vamos a ver cómo cambia la cinética de B. Relaciona la misma constante K1 por CA, pero en este caso se produce. Y aquí es lo que cambia. Este término está en moles de A sobre litros por segundo. Pero aquí dice cinética de B, tiene que estar en unidades de moles de B. Entonces yo sé que un mol de A produce 2 moles de B. Entonces ya está transformado. Entonces voy a hacer la cinética de K2. Como estamos asumiendo de que el orden acá es 1 y solamente cambian los valores de los coeficientes estequiométricos, nos queda de esa forma. En ese caso, para la K2, B se consume, entonces negativo. Moles de B sobre litros por segundo. Y para C, aquí lo van a cambiar cinética de C. Va a ser K2 por CB elevado a 1. En ese caso C se produce. Pero aquí me sale en moles de B sobre litros por segundo. Eso tiene que estar en moles de C. Entonces yo sé de que 2 moles de B producen 3 moles de C. Entonces ya está la cinética de la forma correcta. Ahora, vamos a analizarlo en un gráfico. ¿Qué pasa si la constante 1 vale 0.6 y la constante 2 0.2? Estos valores los estoy poniendo de forma arbitraria, solamente para que vean que realmente los coeficientes estequiométricos hacen una gran variación. Vamos a decir que A es rojo, B es azul y C es amarillo. Lo vamos a graficar en MATLAB y me da la siguiente forma. Partiendo de una concentración de A inicialmente de 1. Entonces vemos de que tiene esta forma la curva. La concentración máxima de B es aproximadamente 0.6. Ahora, ¿qué pasa si la reacción tiene la misma cinética, pero diferente relación estequiométrica? Lo grafico igual. Igual se parte de una concentración de A de 1. Pero ahora si se dan cuenta, aquí miren la concentración de B es mayor a 1. Y la concentración de C ni se diga. A un tiempo de 10 está llegando a casi 2.5. Entonces ahí se ve la variación. Que si bien tienen el mismo orden, la relación estequiométrica afecta bastante. Y entonces su práctico número 2 va a ser el siguiente, que ustedes me definan la velocidad de reacción para cada compuesto involucrado en estas reacciones. Son 4 ejercicios, me la van a enviar por la plataforma Google Classroom y cualquier duda que tengan me la hacen con confianza. Entonces ese sería el video de hoy.